seguimos en Argumentos, ya en la última parte de este espacio, en esta conversación con Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas, haciendo este análisis y como, bueno, terminábamos hablando de lo importante de hacer esas paces hacia el entendimiento, hacia el diálogo y también cómo esta dinámica del conflicto político pues afecta la parte económica de nuestro país. No, y al revés, porque mucho de la confrontación política tiene que ver con las insuficiencias económicas que estamos viviendo. Más ligadas. Porque está ocurriendo algo, bueno, yo no digo que haya determinación de la economía pues, hacia la política, no, pero sí hay, cuando hay malestar económico, malestar social, eso repercute en la economía sin duda, perdón, en la política sin duda. Y yo creo que entonces el gobierno está viviendo una situación paradójica y debe tomarla muy en cuenta. Hay crecimiento económico alto, de 8%, y hay crecimiento del consumo también, pero es un crecimiento del aparato del Estado principalmente. Es decir, es un crecimiento económico ligado a la producción petrolera, que es básicamente estatal. Entonces no es un crecimiento económico real en el sentido de que sea surgimiento de mayor cantidad de empresas productivas que generen empleo. Si en estos días decía una sindicalista, una gremialista que según unas cuentas, yo no sé si, porque en este país no hay cuentas, pero unas cuentas que ella daba, había 3 millones de empleados en la administración pública, o sea, empleados del gobierno, y 2 millones de empleados privados. Eso es catastrófico para cualquier economía, porque significa que 2 millones de personas están manteniendo a 3 porque el Estado no produce nada. Si el Estado no produce bienes, y quien está produciendo quien está aumentando la producción petrolera son empresas privadas internacionales. Entonces habría que hacer un esfuerzo para revertir y hacer que surjan más empresas privadas. Es decir, para que el crecimiento económico se vierta hacia el resto del país, para que se democratice el crecimiento económico, que solo lo hacen las empresas privadas. Eso es un principio elemental del funcionamiento de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno debería hacer promover, el gobierno tiene buenas relaciones con el sector productivo, eso me parece excelente, pero hacer un estudio con ellos rápido, que ya existe, lo que hay que hacer es sistematizarlo. ¿Qué medidas propondría el sector privado para que aumente el empleo y aumente la inversión privada? Sí, aquí hay una gran cantidad de barreras, bueno, entre otras cosas, barreras impositivas, impuestos. Sí, el tema de los impuestos creo que era uno también de las medidas que han dicho las diferentes cámaras que les afecte, que es uno de los más altos de la región. Pero además una cantidad de reglamentaciones y obstáculos. Bueno, yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo trabajaba en una cosa que se llamaba la COPRE, Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Nosotros hicimos un estudio y resulta que se necesitaban como 800 días para fundar una empresa, mientras que en Estados Unidos tardaban 24 horas y en Francia era como un mes. 800 días, imagínate tú eso. Ahora, eso es algo que se combate fácilmente cuando te reúne el gobierno con los gremios. Determinan cuáles son los factores que perturban la creación de empresas, eliminas eso por ley o por decreto, y bueno, y entonces estimula el surgimiento de empresas. Y estimular el surgimiento de empresas es estimular el empleo y hacer que se democratice a través de la empresa privada el ingreso de la gente. Eso es una cosa que el gobierno tiene que hacer para que el crecimiento económico no se quede en un sector de la población, sino vaya a todo. Y otra cosa que yo vengo diciendo hace rato, que me parece una situación surrealista, absurda. ¿Cómo es posible que el gobierno venezolano acepte una situación tan anormal y que pudiera ser cómica, si no nos afectara a todos, que tú tienes que pagar con libras esterlinas, yuanes, estampitas de la Virgen de Fátima, tarjeta de crédito, bolívares y dólares? Y además que te den el vuelto en chupetas. Eso no tiene ningún sentido, eso parece una mamadera de gallo. Ahora, eso se resuelve, porque eso no es irresoluble, eso no es un problema, es una maldición que llegó aquí con nadie, ¿no? Eso es una cosa de una falta de asesoramiento económico adecuado.
Bueno, eso lo hizo en Brasil, cuando Fernando Henrique Cardoso fue ministro de Hacienda, había una situación parecida, porque la devaluación había prácticamente desmonetizado el cruceiro. Y entonces ocurría lo mismo, el crucero no valía nada, entonces había que pagar en dólares y otra parte del crucero para el sencillo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el, el futuro presidente Cardoso, que de ahí sale su presidencia, cuando resolvió el problema económico y resolvió la crisis, lo que se llama una crisis monetaria, que es lo que tenemos aquí, bueno, sencillamente estableció tasas de interés positivas para que la gente pudiera ahorrar, porque tú no puedes ahorrar aquí porque las tasas de interés no dan y entonces la inflación te come lo que ahorras. Sí, no hay capacidad de Lo ahorro. depositas y la semana, el mes que viene no tienes nada, ¿no? Bueno, entonces tú estableces unas tasas de interés que compensen a la inflación. Eso es una sacudida, pero en ese sentido tú estimulas el ahorro. Cuando estimulas el ahorro, además estimulas el uso de los recursos en la economía, porque entonces lo que tú depositas lo usan en inversiones, tú cobras tus intereses, es decir, y la moneda va adquiriendo respetabilidad, es decir, la gente va confiando de nuevo en su moneda, que fue lo que pasó en Brasil cuando la gente abandonó el cruzeiro, le pusieron el nombre de cruzado, que es el que tienen ahora, y se estabilizó como moneda nacional y no hubo necesidad de dolarizar como en otros países. Bien, ya se nos acaba el Ya, tiempo. se nos acabó. Ya se nos acabó. Pero tenemos que hacer un programa doble. Es hora de finalizar y bueno, me gustaría allí ya ese llamado último, muy breve, menos de un minuto, de cómo eso, avanzar en el tema de esa dinámica económica y tomar pues esas consideraciones que usted decía de, bueno, hay que ver qué ha pasado en otros países y tener buen asesoramiento. Bueno, tú sabes que yo soy malísimo haciendo este tipo de síntesis, se me pierdo todo y me distraigo. Yo digo, bueno, sí, resolver el problema de la crisis monetaria, el problema de la credibilidad en el bolívar, que se hace así. Bueno, y además resolver el problema político a partir de lo que dijo Rosales hoy, buscar la manera de que haya conversaciones y entendimiento entre los dos factores de pugna. Bien, con eso nos despedimos. Gracias por acompañarnos, Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosodgb en la cuenta de Instagram, que les acompañó Soriemi González. Mis cuentas también están disponibles, @Soriemi. Gracias por acompañarnos.